Bueno, el narcotráfico, tenemos dos narcotraficantes que luchan entre ellos a cara de perro y bueno, ya veréis cómo terminan. Es un mundo cruel. Yo para leer, para escribir 1000 kilos de aire, leí muchísimo. Yo el otro día le decía a los alumnos y se reían. Yo estaba esperando que llegara la Guardia Civil a mi casa cualquier día, porque yo no hacía nada más que meter en Google de cuánto valía 1 kilo de hachís, cuánto valía 1 kilo de cocaína, o sea, parecía que me estaba enterando de cómo iba el negocio. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que aquello fuese verosímil, que lo que yo dijera ahí no fuese una chorrada, algo que cualquiera pudiera. Entonces me informé muchísimo en eso, dediqué muchísimo tiempo a leer, a ver documentales, a ver cómo eran los helicópteros que están en el estrecho, pues persiguiendo las lanchas, las planeadoras con las que pasan la droga. Cada vez que en los periódicos salía algún artículo, pues me lo iba guardando en un archivo que tengo enorme para saber más lo que yo quería saber, ¿no? Los dos narcotraficantes, que además uno de ellos, el negro, está basado en otro narcotraficante real que lo pillaron no hace mucho, se llamaba el Nene, que era muy peligroso y que vivía un poco como yo describo aquí el negro, ¿no? Una persona que tenía obviamente muchísimo dinero, pero le gustaba alardear de este dinero y de comprar las voluntades de políticos, de policías, de todo, pero lo hacía además cara a la galería. Sin embargo, Khaled, que es el otro narcotraficante, digamos que es un narcotraficante de la antigua escuela, prudente, en silencio, pero también súper cruel con su propia gente, que no duda en acabar con el que se ponga por delante para mantener su zona. Él no aspira a controlar el máximo, como sea el caso del negro, él es su zona. Pero a mí lo que me hizo... Los puse a dos, y además los puse uno enfrente del otro, que a veces se parecen mucho, pero yo creo que son en el fondo muy diferentes. Me gustó poner a estos dos seres, estos dos personajes, que son obviamente inventados, cuando hay un momento muy importante cuando Aisha viaja a hacer tratos con ellos y se nota como en el pueblo donde ellos viven cómo existe un miedo de toda la población y cómo hay siempre una deuda con estas personas que tienen que arrastrar por toda la vida. O sea, los padres venden, digamos, la vida de sus hijos para que los lleven a otro sitio, para que consigan hacerles pasar esta droga, para que consigan poner un negocio, consigan ir a algún sitio, consigan un poco progresar, ¿no? Y esa deuda se mantiene por siglos, por años, por generaciones, con estas personas que dominan todo lo que sucede. Aisha lo decía, no se movía nada en Asila, donde se desarrolla esta parte, sin que lo supiera Khaled, ¿no? Pues cuando yo pensé que esto podía interesar al público juvenil, ¿no? sobre todo los mayores, yo de 15, 16 años, una novela que se llama de jóvenes adultos, se llama, hay una categoría, no los jóvenes adultos, young adults se llama en inglés, ¿no? Pues entonces pensé que quizá hay algo que les podía enganchar, y es justo eso de lo que hablábamos antes, las pantallas, los ordenadores, internet, todo lo que tenga que ver con eso. Entonces creé la página 1000 kilos de aire. Y de aquí quiero rescatar algunas cosas, no sé cómo, si paramos cuando... Entonces yo me lo estaba diciendo, que le había recordado, cuando yo terminé de escribir el libro y iba a salir ya prácticamente, de repente sale la película El Niño. No sé si tiene sonido. ¿Tenemos sonido? No, ¿no? Vale, no pasa nada. Quizá, bueno, con ver las imágenes, veis precisamente, justo yo dije, ya está, ya me han copiado, alguien se ha filtrado mi novela, y no me han dado ni los millones siquiera que me hacían falta. Bueno, pues veis, si no la habéis visto, es una película que es bastante digna, está bastante bien. Veis las planeadoras, veis los helicópteros, veis los fardos, veis los alijando, que es eso, cuando descargan la violencia de estos narcotraficantes, ¿no? La Guardia Civil, todo, o sea, todos los ingredientes de la costelera, igual que yo los tenía, se mueven bien y sale la película El Niño. Pero bueno, yo creo que es otra cosa. La verdad es que me asustó un poco porque dije, bueno, ya me han pisado todo lo que yo llevo aquí ya un poco de años. No había filtraciones con el guionista. Yo creo que eso.
Daniel Monzón, que vamos, sabía. Creo que saldría otra novela, mucha gente me lo ha dicho, que es una novela muy cinematográfica, o sea que te imaginas, ver las imágenes, ¿no? Yo, me gusta eso, porque a mí me gusta el cine también, me gustan las series, pero creo que saldría una novela, una película con un poquito de humor, cosa que por ejemplo el niño no tiene, ¿no? Hay algo que les gusta mucho a ellos también, esto sí que pensé que podía estar muy chulo. Yo lo que hice fue en algunos de los sitios, por ejemplo, yo en Algeciras he estado 2 veces en mi vida, una para comer en un restaurante, o sea que no toqué la ciudad para nada, y otra hace 15 o 20 años a lo mejor, para la boda de un amigo, y estuve paseando por el centro de Algeciras, y toda mi novela se desarrolló en Algeciras, y yo he tirado de Google total para ver un poco dónde estaba aquello. Entonces yo les digo a los chavales, cuando aparezcan, por ejemplo, hay un momento muy divertido para mí, ¿no? Donde está Manolo con una maleta llena de ya veréis de qué, y está paseando por la plaza alta de Algeciras, pues es lo que le decía a los chavales, si os metéis aquí en la página, pues podréis ver exactamente cómo es aquello, ¿vale? Y podréis disfrutar, y ahí además una de las calles donde sucede ya el mare magnum, aquello ya se complica a lo bestia, pues tú puedes ir paseando por ahí y ver esa calle. El otro día me quedé pasmado cuando me llega un amigo y me dice, oye, ¿tú sabes que el hotel que sale donde está el negro una noche antes de ir a hacer tal? Sí, pues yo estaba alojado en ese hotel y digo, madre mía, sí, yo lo busqué en internet por decir, venga, voy a decir un hotel que tenga, me preocupaba mucho lo de la verosimilitud, ¿no? Que no, pero claro, eso era demasiado. Y ya sabéis también que hay gente a quien le gusta ir leyendo y tener un poco de información de los distintos personajes. Aquí he hecho como unas fichas donde va contando algo, alguna cosa interesante sobre ellos, ¿no? Eso le viene bien a los chavales cuando empiezan, antes de empezar a leer la novela o durante la novela. Esta es la página. ¿Por qué he puesto la primera frase de la novela? Porque es lo que más me costó. La cambié, bueno, en realidad esta no es la primera. Yo tengo que confesar que la primera la puse en el último momento. Aunque esta la pensé y siempre he pensado, siempre he creído que el primer párrafo, las primeras líneas de una novela tienen que ser algo que te atrape, porque si no, eso no es exactamente así, porque uno necesita leer más para que de verdad te enganche. Con una frase no es una novela, ¿no? Una oración, ¿no? Sin embargo, me gustó esta porque en realidad es premonitoria, aunque esta frase la escribí casi al principio, no exactamente al principio, pero sin embargo yo creo que representa muy bien, ¿no? Es lo que dice Manolo, que Shalit me confesó una noche que la frontera que separa a un niño de un hombre es una raya en el agua, una cicatriz casi invisible que sin embargo te marca el resto de tu día. Creo que habla de agua, él se encuentra con el agua en un momento muy crítico para él. Creo que pasa de ser niño a hombre en esta aventura que le sucede, y creo que esto que le sucede a Manolo no lo va a dejar indiferente, que todo lo que le suceda a partir de ahora, él ya no es el mismo. Y lo dice un poco en broma al final en la última página, ¿no? Estoy muy nervioso, esto se me está yendo de las manos, ay, qué miedo, pero ya sé que hay ciertas cosas que tengo que hacer y las voy a hacer. Y nada me va a parar como si me hubiera parado antes, ¿no? Él se resiste mucho a empezar a hacer las cosas. Acto seguido, después de esta última frase, de esta del resto de tus días, que parece tan filosófica y tan seria, pues ya empieza con la broma, le da la vuelta y empieza a decir que más palos le iban a dar cuando se enteraran de todo lo que él sabía y lo que estaba metido, ¿no? Yo había invitado a un policía que está trabajando en la zona de Algeciras. Ah. Pero no ha venido. ¡Oh, qué pena! Sí, Como tanto, como sí, que iban a estar, y bueno, si podía, que no... Sí. Y entonces yo me gusta que has tenido crítica en esa... Bueno, crítica o Sí. de que es así el mundo desde el punto de vista de la Guardia Civil o algo así. ¿O no? Bien, en la presentación que hice del libro en junio pasado, allí en la librería Luque, me introdujo
la charla un amigo que es policía local. Él no trabajaba en el mundo del narcotráfico. Y no he tenido ocasión de hablar con policías sobre el tema. Sé que lo han leído y no me han puesto demasiado... Menos mal, porque yo, hasta para enterarme de sargento de la Guardia Civil, si sargento es mayor que capitán, capitán más que cabo, no tengo ni idea porque yo la miré y no la hice. Que está documentado en Está todo. Un amigo, policía, sí que una vez a puerta cerrada y me dijo que esto no lo contara y fíjate, sí que me puso una pistola en la mano, sí que me dijo, porque yo hablaba, claro, yo, ¿qué es lo que os dije? Yo me tenía que meter en internet para ver cómo es la munición, qué pistola es, tal, no tenía ni idea de este tema, ¿no? Pero quería que estuviera bien, que no me diera mucho la pata. Y sí que he tenido una pistola en la mano. El peso, que pesa mucho menos de lo que yo pensaba, porque hay parte, por lo menos la que él me dio, pues tenía una parte que no es exactamente metal, sino es como una especie de plástico, ¿no? Una pregunta, David. Yo no he leído tu novela, pero te pregunto, ¿una novela se termina alguna vez? Porque tú terminas, o has terminado de escribir, pero has empezado a pulir esto, tal, la secuencia, tal. ¿Cuándo dices, mira, basta, se acabó, ya está? O sea, ¿cuándo? Cuando tiene que poner a hacer otra cosa ya. Vale, ya está. Cuando ya es que si no sería la continua vuelta. Sí. O sea, yo no soy una persona que vaya al milímetro, me gusta mucho más la improvisación, me gusta más lo que vaya saliendo más fresco, ¿no? Más que mapa, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, pero sin embargo leí muchas veces porque se producen incoherencias. Yo recuerdo que hay una situación en la que se montan en un SEAT, un Fiat, un Ford Fiesta blanco, y varios capítulos después, cuando retomo esa situación, era un Ford Fiesta azul. Entonces, hasta que tú descubres eso, que han pasado 50 páginas una entre otras, pues entonces hay que leer mucho, hay que acabar con la incoherencia, pero también hay momentos que tú estás ya exhausto, ya te has sacado la novela, te has sacado ya toda la sangre. Entonces tienes que decir, o tú o yo, y entonces hacer la novela. Mira, yo ya no... Porque además yo creo que se convierte en una obsesión. Exacto, es algo compulsivo. Exactamente, y alcanzar la perfección es imposible. O sea, yo creo que, de hecho, yo casi, no, hombre, diría mucho decir que no la he abierto, pero a mí me da pánico abrir la novela. Porque yo empezaba a ver cosas que cambiaría. Seguro que hago así y veo que falta una tilde o que falta una coma. Sí, pero después del ejercicio de disciplina que tú hiciste por terminarla, puedes decir, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer bien. Sí. Cuando ya la terminas, ese vacío, dices, ¿no estás deseando coger un tema y volver a una dinámica de escritura? Hombre, porque hay una inercia ahí, ¿no? Sí, a mí me encantaría. Si yo no estuviera dando clases, ahora dirijo un centro de idiomas... O aprovechar los mismos momentos que utilizaste para escribir esta. Sí. Que la empezaste en un verano, quizás, ¿no? Claro, no, fueron varios, pero que yo usé... Digo, empezaste. Sí, lo que pasa es que tú también tienes que tener esa prioridad. Yo esa fuerza, o sea, ese algo que tiraba de mí, yo ahora mismo no lo siento. Pero también yo sé que es una bestia ahí dormida. Si yo no tuviera que dar clases todos los días... por no despertar. Claro, efectivamente, porque ya os digo, yo empecé a escribir en este cuadernito, creo que era este, pues tengo varios... Y estaba en Bristol y estaba tomando una cerveza y enseguida apareció, en cuanto tuve un momento libre, apareció Manolo allí por un pub, que es donde estaba yo, y haciendo comentarios sobre si ese llevaba una gorra, si el otro no sé cuánto, y digo, jo, ya está aquí. Y no podía parar, ¿no? Pero bueno, lo cerré y dije, tío, que tengo 4 niños aquí que los tengo que cuidar de ellos, ¿no? Entonces, si yo no tuviera que trabajar, yo estaría escribiendo. Y me encantaría escribir, y lo disfrutaría. Pero yo tengo que hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, escribo un relato corto y poesía. Ya te comentaba que llevo la revista junto con Eva y, bueno, y todo también está implicada. Y yo admiro mucho a los que sois capaces de desarrollar una novela. Porque el problema para mí es la extensión. Yo el relato más largo que he hecho tendrá unos 18 páginas en un interlineado de 1 y medio. O sea, no llego a más. Para mí yo escribo por impulso. Como tú dices, yo hago otras muchas cosas y escribo por placer. O sea, Y eso sí, cuando te metes en un relato o en un poema, puedes dejar de comer o comer a la ni se sabe, porque dices, bueno, comer lo puedo, es cosa mía, personal, lo puedo dejar, pero te absorbe, o sea, te absorbe realmente. Hombre, las obligaciones son las obligaciones, pero aquello que depende solo de ti, lo puedes posponer, porque es que realmente se hace contigo. Y yo escribo como tú, yo sé cuándo empiezo porque tengo una idea o una frase y dejo que
me llegue. O sea, Sí, sí. y no sé cómo va a terminar, luego le doy la vuelta o lo que sea, pero... Y es un ejercicio de puro placer, o sea... Sí, sí. Yo el otro día escuchaba en la radio a Jordi Sierra y Fabra, que es Sí. un autor de juvenil que se llama, no sé si habrá escrito 1 millón de libros, o por lo menos habrá vendido, eso seguro. Porque se saca un libro toda la mañana. Es increíble, toda la mañana saca uno. Y él contaba su... Una rutina, le dedica a Pero la fíjate, escritura 4 o 5 horas. sí, eso lo hace, Y por dice supuesto, eso, porque vive de eso, él que vive. Eso es. Eso, Y es yo- un trabajo, 8 eso. horas. o Y no sé 10 si yo horas. quisiera eso, porque el escritor profesional yo creo que tiene una presión. De la editorial nada más muchas veces. Claro, porque si tú vives de eso tienes que escribir y ya el placer a lo mejor también desaparece como desaparece cuando... Claro, son obras alimenticias y hasta Exactamente. cierto punto, si a ti no te satisfacen, tú lo que estás es vendiéndote. Claro. Es una corruptela. Se convierte esa parte artística, digamos, que debería tener, pues desaparece, ¿no? Bueno, pues él decía eso, que él se pasa a lo mejor un año investigando y escribiendo un guión desde el primer capítulo hasta el último y una descripción de qué pasa en cada uno de estos, y después la última novela que ha sacado, que por visto es un tocho, la escribió en 3 meses. Pero se había pasado un año entero investigando y preparando, pero después lo que es escribir en sí es a lo que menos tiempo le dedica. Pero ha puesto ya los pilares y los forzados, ¿sabes? Claro. No tiene más que poner ladrillo, o sea, Eso más que... Eso es. Yo sí Porque de la iba, práctica de la lectura, como es. yo iba escribiendo y de repente tenía que buscar cuánto valía el hachís, cuando estaba el hachís ese día. Exacto. Entonces, con eso tenía que... Y Google Maps, Google viene... Y exactamente, entendía... Incluso para un relato te tienes que documentar también, Claro. luego se hace un relato histórico. ¿sabes? Exactamente, eso es. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Y espero que se lo hayáis